Bueno, seguimos adelante con las rondas de entrevistas de cara a las elecciones internas. Hoy recibimos a Mario Vergara, precandidato por el Frente Amplio. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, es un gusto estar nuevamente con ustedes, con la teleaudiencia. Bueno, una pregunta que le hacemos a todos los precandidatos es cómo evalúan las encuestas y los resultados que vienen dando en los últimos días. A usted lo posicionan en cuarto lugar dentro de la interna. Sí, hay una en tercero, pero está también muchas cosas en los márgenes de error, ¿no? Los propios encuestadores plantean, bueno, que los márgenes de error en estas encuestas son muy grandes porque la elección nacional está muy lejos, porque cuando se achica, digamos, la muestra, esto ya es una cosa más metodológica, al ver la interna de cada partido, esos márgenes de error se multiplican y además está el tema de que la elección interna no es obligatoria. Por lo tanto, también es difícil para ellos segmentar efectivamente quiénes son los que van a votar y los que no. Así que bueno, hay que verlas, analizarlas, pero mirarlas también, tomarlas con pinzas por las propias recomendaciones de los propios encuestadores, ¿no? ¿Piensa que podría tener mejores resultados de lo que están por supuesto, adelantando las encuestas? nosotros arrancamos de cero. Al no tener respaldos significativos de los principales aparatos del Frente Amplio, arrancamos de cero y en todas las encuestas nos han ido subiendo, ¿verdad? Pero estamos confiados de que vamos a tener una muy buena votación en junio. El tema económico, el déficit creciente, es uno de los principales temas de la campaña por estas horas y usted está identificado porque trabajó en la actual política económica y bueno, y allí se plantea, ¿está todo mal? ¿No está todo mal? ¿Cuál es el punto y qué propuestas se pueden hacer para alguien que viene, bueno, de la elaboración de la actual política económica? Bien, en primer lugar, la lógica general que a veces la oposición pretende imponer de que en el Uruguay está todo horrible es inaceptable, ¿no? Sin duda, el Uruguay está en un escalón de bienestar, de equidad, de derechos bastante superior a cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Pero que el déficit fiscal es un problema serio, por supuesto que lo es. El gobierno, de hecho, hace como 3 años que viene planteando la necesidad de reducir el déficit. Se tomaron medidas en el aspecto tributario y en el gasto en algunas áreas, la administración central y algunas empresas públicas, pero el déficit no solo no bajó, sino que siguió creciendo. Y uno escucha a veces, bueno, propuestas que son muy pequeñas, o sea, que puede ser que tengamos que hacer ciertos recortes de tal aspecto, tal otro, por otras consideraciones, pero no para la resolución financiera del déficit, porque no mueven la aguja, son montos muy pequeños, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, propuestas del estilo de, no sé, de recortar las partidas de prensa de los legisladores. Si eso hay que hacerlo o no, está bien discutirlo quizás, pero más como cuestiones simbólicas. Como una señal y no como algo que mueva la aguja. Y estamos hablando de que hay que bajar el déficit en más de $1.000 millones en un año, o sea, por año. O sea que claramente ahí no tenemos la resolución del tema. Pero sumando varias cosas así... Para llegar a 1.000 y pico de millones por año. Y la propuesta la suma muy larga. Las propuestas, por ejemplo, que plantean la calle Pou y Talvi, que no son idénticas, pero que van por el camino de no renovar las vacantes que se generan en el Estado. Yo escuché de la calle Pou no renovar los contratos. Que esto había que hacerlo con un shock de austeridad, ¿verdad? Versión siglo XXI. Martínez también habló de shock, ¿no? De un ajuste fiscal. No saque de contexto las palabras, ¿no? Pero digo, habló de shock también. ¿Qué dijo? A ver, dígame. No, bueno, habló de shock también, se lo criticó. De hecho, él tuvo que aclarar el tema Bueno, pero ya no había una propuesta de Martínez en base a acá. El déficit hay que resolverlo en clave de shock. En cambio, la calle Pou habló de un shock de austeridad, una cosa pensada, porque después, a la hora de decir, bueno, a ver, ¿cómo bajás $1.000 millones, 900 millones de dólares de un saque? Sí, 900 porque, hablan ellos. Claro, pero hoy por hoy, con el déficit creciente, tendría que ser más de 1.000. Y la palabra shock suena a algo que es hachazo inmediato, ¿no? Ahí habría que decir, bueno, ¿qué impacto va a tener? De inmediato se le habló de motosierra. Obvio, cuando dijo shock. Obvio, yo se lo planteé, esto suena a motosierra y lo que hay que explicar es, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? Porque un corte de gasto drástico de más de $1.000 millones de dólares tiene impactos en lo productivo, en la fortaleza del Estado de desarrollar políticas productivas, fiscales, sociales. Y bueno, un poco lo que se ha planteado, el grueso de la explicación se basa en lo que usted dice, ¿no? De no ir renovando las vacantes, etcétera.
Primero que hay que plantear que si uno quiere mejor seguridad, mejor salud, mejor educación, ¿cómo va a ser esto mejor si cada vez vamos a tener menos gente? Pero además, eso del no llenar vacantes es algo que empieza a tener niveles de ahorro medianamente significativos con el tiempo. Entonces acá se crea un concepto novedoso, que es un shock que lleva mucho tiempo. Digamos, hay que ponerse de acuerdo con uno mismo en esas cosas, ¿no? Yo creo que la sociedad uruguaya ya experimentó esta clase de shock en el medio de las crisis, en el 82, en el 90, en el 2002. Hoy no estamos en situación crítica. Hay un resultado preocupante que es el déficit, sí, por supuesto, eso es insoslayable. Pero no estamos en una circunstancia en donde eso haya que hacerlo de un saque de manera inmediata. Tenemos un tiempo. Esto no es patearla para adelante, esto es reconocer que hay un problema serio y tenemos que corregir cosas ya para que los resultados vengan con un poco de tiempo, porque tenemos un poco de tiempo. Y además hay que abordar... ¿Qué tiempo tenemos? No sé, es difícil medirlo, depende de las medidas que se tomen. Astori la semana pasada, después de lo que fue la presentación de Graña en ADM, hablaba de que, digamos, este nivel de déficit se va a volver insostenible, es decir. Exacto, pero es porque se llenan vacantes. Ahí está la razón del aumento del déficit. Y yo creo que cualquier análisis así, medianamente objetivo, muy rápidamente, vos tenés que analizar cuáles son los componentes del gasto y del déficit que son los que mueven la aguja. Y creo que rápidamente llegamos al tema de la seguridad social. O sea, podemos tomar 8 millones de medidas. Si no resolvemos y fortalecemos el tema del déficit de la seguridad social, todo va a ser en vano, digamos, porque esa es la espiral que está creciendo muy rápidamente todos los años y que explica esencialmente esta evolución del déficit a pesar de las medidas que se tomaron en lo tributario y en el gasto. Para poner un poco en perspectiva numérica, digamos, cuando uno suma todos los componentes del déficit de la seguridad social, y acá incluyo el régimen general, la caja militar, la caja policial, todos los institutos de seguridad social, el déficit de la seguridad social es 3.500 millones de dólares. Es 1,5 veces el déficit fiscal entero. Y esto hace unos pocos años no era tan así. O sea, esto también viene creciendo muy rápido año tras año. Entonces, hay que abordar ese tema. Pero eso no es inmediato. Algunas cosas pueden tener impactos inmediatos, pero yo vuelvo a decir que esto no tiene por qué ser un shock de 1.000 millones de dólares inmediato. ¿Qué cambios se podrían aplicar de forma inmediata? No, depende del diseño, del rediseño del sistema. Primero quiero decir que esto significa fortalecer el sistema de seguridad social. Porque si no tocamos nada, esta espiral de déficit y deuda termina mal. Y un sistema de seguridad social que termina mal no es un buen sistema de seguridad social. Hay que sentarse en el primer año de gobierno con los partidos políticos, mucha negociación con las organizaciones sociales y revisar la estructura de los parámetros del sistema. A veces se focaliza solo en la cuestión de la edad mínima, ¿verdad? Y no es eso, es ver un sistema de seguridad social, son 6, 7 parámetros, que hay que verlos en conjunto, ¿no? En armonía. Y además incorporar mecanismos que ya otros países han hecho, que son, por ejemplo, los retiros parciales, mecanismos de flexibilidad en el retiro. ¿Por qué? Porque la problemática que está viviendo el Uruguay en esto la está viviendo todo el mundo, porque lo que está en la base del problema es que los seres humanos vivimos cada vez más y estamos en mejores condiciones cada vez más. La historia de los sistemas de seguridad social es la historia de ir adecuándose a una vida humana cada vez más extensa, ¿verdad? Por lo tanto, esto hay que verlo sin dramatismo, hay que verlo como un proceso natural, ¿no? Hace 30 años teníamos esperanzas de vida en orden de los 70 y pocos años, ahora rondamos los 80. Los niños que nacen hoy van a tener probablemente una esperanza de vida cercana a los 100 años. Bueno, si la sociedad ahorra lo mismo y después tiene que financiar más años de retiro, los números empiezan a no cerrar. O sea, esto hay que verlo con cierta naturalidad y ver que han hecho otros países que ya han hecho adecuaciones del sistema de seguridad social, bueno, justamente en la revisión de los parámetros,
en la introducción de mecanismos de flexibilidad, etc. Algunas de estas cosas sí van a ir teniendo impactos rápidos y otros van a ser más para el largo plazo. Pero como no estamos en situación crítica, no precisamos tener el impacto ya. Si uno fortalece el sistema, corrige los parámetros y eso da una perspectiva de adecuación en ciertos años, eso ya creo que es la forma de verlo de manera saludable. Ahora, contador, usted está hablando de un tema que hay que sentarse a hablar con los partidos políticos todos, con el espectro político, con las organizaciones sociales, y uno siente que hay medidas que se deben tomar ahora. Quedan 10 meses todavía por delante para que el Frente Amplio entregue el gobierno o a otro presidente frente amplista o a otro partido político. En estos 10 meses, ¿qué quedan? ¿Qué se debería estar haciendo? Porque quiero apuntar a lo que es una crítica que se realiza desde la ciudadanía al Frente. Es decir, el Frente es gobierno actualmente, realizó una consolidación fiscal llamada por otros o por la oposición ajuste fiscal para tratar de corregir el déficit y no ha dado los resultados esperados. Estamos con, lo dijo el propio ministro de Economía, un índice de desocupación que preocupa también al gobierno. El propio ministro de Trabajo y Seguridad Social nos habla que en el futuro va a existir una pérdida de muchos puestos de trabajo, de oficios que van desapareciendo y que tenemos que readecuarnos. Todo eso hace pensar que hay cosas que hay que hacer ahora, es decir, durante este gobierno que aún no ha terminado del Frente Amplio. Y allí uno escucha esa crítica del ciudadano decir, bueno, ¿por qué nos plantean fórmulas a partir de marzo si son gobierno hoy? ¿Por qué no hacen cosas ahora? ¿Qué cosas se deberían hacer en estos 10 meses para no seguir perdiendo tiempo? Bueno, quizá no fui del todo claro en lo que venía explicando, ¿no? O sea, se están haciendo cosas, se han hecho cosas en lo tributario, se han hecho cosas en recortes de gasto, pero en el diagnóstico, por lo menos que yo planteo, eso son cosas paliativas, ¿verdad? Y aún así el déficit sigue subiendo, pero sigue subiendo por este tema esencialmente. Y me parece que no escapa a su preclara inteligencia que no nos podemos sentar en el medio de una campaña electoral a buscar una negociación sobre los temas de la seguridad social. O sea que me parece bien lo que Pero no estaría plantea. bueno ciertos lineamientos, ya que todos los partidos políticos hablan de que algo hay que hacer, ciertos parámetros para que nadie pague el costo político, Pero llamémosle de alguna manera. Justamente, es muy difícil en este marco de campaña que tirar cositas concretas sobre el régimen de seguridad social no se transforme en una cuestión de juego político y eso estropearía la posibilidad de una negociación. Está claro que hay más conciencia de parte de todos los agentes, ¿no? El PICNT y la UNASPU están planteando, bueno, ya es hora de sentar nuevamente un diálogo sobre la seguridad social. Otros partidos políticos también están planteando el tema. Pero si entramos a discutir punto por punto, medida a medida en el marco de la campaña, creo que todo uruguayo y uruguaya tiene claro que no es el momento para hacerlo. Porque queremos hacerlo y hacerlo bien. Y ni que hablar que hay que hacerlo de manera multipartidaria, porque esto no es algo que pueda hacerse solo el gobierno o solo un partido. Y además hay que hacerlo con visión de Estado, entendiendo que la resolución de este tema es para el futuro. Lo que se hizo en su momento con la SAFAP, ¿estuvo mal hecho? No, ahí el Frente Amplio no participó de esa negociación, ¿no? O sea, básicamente fueron los partidos tradicionales los que la desarrollaron. Yo creo que se puede poner sobre la mesa todos los temas, también el tema FAPS, ¿no? Pero lo que yo quiero sí dejar en claro es lo siguiente. Esto es lo que hay que resolver en la cuestión financiera y lo que los técnicos le llaman actuarial, o sea, financieras para el futuro del régimen, es independiente de quién administra los fondos de los trabajadores. Podemos discutir eso, sí, de las AFAP, las comisiones, o si tiene que haber solo una AFAP pública o seguir en la situación actual o ninguna. Bueno, todo eso puede ser discutido, pero yo lo veo esa discusión en paralelo, porque cualquiera sea lo que se resuelva acá, resolver la cuestión financiera es lo fundamental. Coincido en que se están tomando medidas de austeridad, si se quiere, pero son cosas que no es factible que tengan esta dimensión. Estamos hablando de que el déficit de la seguridad social está aumentando por cientos de millones. Y tema separado, el del empleo. Claro. Durante los 10 primeros años de los gobiernos frente amplistas se crearon 300.000 puestos de trabajo.
En los últimos 4 o 5 años eso ha caído 50.000. Claro que hay preocupación sobre eso. La mitad de esos puestos de trabajo perdidos están en la industria de la construcción, que claro, al enfriarse la economía, se enfrían las inversiones, hay menos inversión productiva privada, menos inversión pública, menos inversión inmobiliaria. Pero también hay que entender o recordar que la construcción hace 5 años estaba en las nubes, estaba en niveles irreales, empleaba 20.000, 25.000 trabajadores más que en los booms de construcción del pasado. De hecho, es más o menos los trabajadores que tiene hoy la construcción. Pero claro, son 25.000 puestos de trabajo menos. El otro tema es más estructural y que es que la dinámica de la tecnología está teniendo un impacto en el mercado de trabajo, ya lo está teniendo, y ahí es donde estamos apuntando a reperfilar políticas, sobre todo las de recapacitación. También en esto hay mayor conciencia de parte de todos, ¿no? De trabajadores, de empleadores, del Estado. Es cierto que van a desaparecer, a quedar obsoletos, a quedar por el camino algunos trabajos y se van a ir creando y fortaleciendo otros. El tema es cómo aprovechamos las oportunidades y mitigamos los riesgos. O sea, no es el panorama catastrófico de que se van a perder inexorablemente puestos de trabajo o tipos de empleo. Van a ir quedando por el camino unos y apareciendo otros, como es la historia de la humanidad. Ya no tenemos más colchoneros ni telegrafistas, ¿verdad? El problema es que esta dinámica es muchísimo más rápida y hay que adaptarse de manera muchísimo más rápida. Vergara, está claro que usted está, digamos, en la interna del Frente Amplio para ganar la interna. De Claro. no ganar la interna, ¿qué va a hacer hacia octubre, que son las elecciones presidenciales y parlamentarias? ¿Va a generar un sector político? No. ¿Tiene no. pensado generar un sector No es político? un sector político. En primer lugar, trabajamos para ganar la interna. Aspiramos y queremos ser los candidatos del Frente Amplio y ser presidente de la República. En segundo lugar, nosotros concebimos el proceso electoral, muy importante de por sí, ¿verdad? Elegir candidatos y competir en la elección nacional. Lo enmarcamos también en otro proceso muy relevante, que es el de la renovación política del Frente Amplio. De hecho, uno de los focos de nuestra precandidatura es enfatizar el tema de la renovación, que es renovar la cabeza, la visión del mundo, las políticas, el funcionamiento del Frente Amplio, además de renovar la estructura de liderazgos. Nosotros en ese proceso creemos que contribuimos a ese proceso de renovación, aspiramos a ser parte del liderazgo futuro del Frente Amplio y por lo tanto de fortalecer la sensibilidad política que reflejamos en el Frente Amplio. Cada uno de los precandidatos refleja de alguna manera la diversidad de sensibilidades políticas que conviven hoy en la fuerza política. Eso quiere decir que al aspirar a ser parte de ese nuevo liderazgo, aspiramos a fortalecer un espacio, que no es necesariamente un sector, un grupo o un partido, ¿verdad? Es un espacio que comparte esa sensibilidad de visión renovadora, de visión moderna del mundo, de reivindicar lo hecho por el Frente Amplio, pero con un enfoque también autocrítico de que hay muchas áreas que requieren cambiar políticas, que requieren conducir políticamente reformas estructurales que no se han hecho, y con una impronta de valores fundacionales del Frente, con impronta sereñista. O sea que nuestra perspectiva en eso, seamos candidatos o no, es esa aspiración de, en paralelo, ser parte del liderazgo del Frente Amplio, fortaleciendo un espacio con estas características que creo que le hace muy bien, haríamos un mejor Frente Amplio de esa manera. Tenemos que despedir al contador Mario Vergara ya, pero no quiero despedirlo sin que me diga si hubo una aclaración o desmentido por parte de Carmen Beramendi con respecto a ese tema de las mochilas más livianas o más pesadas con las que declaró, y bueno, parecía estar como colocando a Carolina Cose como la menos comprometida en cuanto a esos arreglos sectoriales que podía haber con respecto a cargos. ¿Hubo alguna aclaración en ese sentido? No sé, yo no estuve en ese rifirrafe, ¿verdad? Pero creo que es parte de los procesos de campaña, ¿no? ¿Usted llamó a debatir por ese tema, No, yo el tema debates lo planteo siempre de manera genérica. Bien. Creo que debatir entre los precandidatos y los candidatos es saludable para la democracia, pensando en la ciudadanía, y es una cuestión general. Bien. Es más, reitero,
quien esté dispuesto a debatir, yo voy a estar filosóficamente siempre dispuesto a hacerlo. Pero no se siente tocado por ese tema de mochilas con respecto... eso fue parte de una discusión en redes sociales entre compañeros, ¿verdad? Carmen por un lado y compañeros que nos respaldan a nosotros por otro. En términos de mochila, no sé, yo no peso las mochilas en la balanza, ¿verdad? Pero nosotros nos largamos a la campaña electoral sin respaldos de ningún aparato del Frente Amplio. Y en la campaña hemos actuado con la total libertad e independencia para decir muchas cosas que incluso a muchos compañeros no les cae del todo bien. Por lo tanto, no es cuestión de comparar quién tiene más mochilas. Nosotros nos sentimos totalmente libres de mochilas, por lo que le digo, no estamos apadrinados por ningún líder actual del Frente Amplio y tenemos y hemos transmitido en toda la campaña con total independencia y con total libertad todas las cosas que pensamos. Contador, muchísimas gracias. Una vez más, un placer haberlo tenido aquí en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes. El contador Mario Vergara, precandidato por el Frente Amplio a la presidencia de la República en nuestro programa.